En este segundo estudio demostraré la intrínseca relación entre el calvinismo, la doctrina de la predestinación y el expansionismo colonialista imperialista estadounidense. Veremos que el calvinismo aún continúa presente en la política de los Estados Unidos y cómo se ha transmutado históricamente la idea de cuerpos predestinados en cuerpos racializados. La influencia calvinista y su participación en la construcción del nacionalsocialismo, el destino manifiesto, la supervivencia del más apto y el eurocentrismo hegeliano. Este segundo trabajo lo he titulado La influencia del calvinismo en el colonialismo estadounidense. Mi nombre es Omar Gabarret. Esto es la primera escuela de pensamiento crítico descolonial del Uruguay. El 27 de octubre de 1553, el médico y teólogo francés Miguel Servet murió consumido en las llamas de la hoguera. Juan Calvino lo denunció traicionándolo de un modo infame ante la Inquisición de Lyon, que lo condenó por herejía. Calvino remitió al inquisidor como pruebas las cartas que Servet le mandaba compartiendo su pensamiento. Servet fue encarcelado y se le prohibió todos los medios legales de defensa. Calvino gobernó en Ginebra mediante el autoritarismo, el odio, la desconfianza, la traición, la vigilancia, el espionaje y la infatigable actividad espiritual. La cárcel, la tortura, la pena capital eran aplicados a delitos relativamente leves. En el espacio de 4 años, entre 15.000 habitantes que entonces contaba Ginebra, se habían verificado 900 prisiones, se habían publicado 76 decretos de destierro y dictado 58 sentencias de muerte, sujetados a los más crueles tormentos. El doctor Martin Philipson, profesor de la Universidad de Bruselas, en la colección de Historia Universal de Guillermo Oncken de 1890, en el tomo octavo, afirmó que si calculamos que el número de hombres adultos ascendía a 5.000, entonces la sexta parte de los ciudadanos ginebrinos fueron encarcelados y la 37ª desterrados o conducidos al cadalso, proporción semejante a la que nos ofrece el período del terror de la República Francesa. Calvino recibió su instrucción en la Universidad de Bourges, en la provincia de Berry, que fue el centro del protestantismo francés. Calvino como Lutero salieron de la clase media urbana, entre los pobres de las ciudades y los campesinos. Fue el segundo de 4 hermanos. Su padre, hombre enérgico, rudo y austero, le obligó a cursar la carrera de Derecho. La muerte de su padre en 1531, a quien no le profesaba cariño, lo eximió de la obligación de estudiar Derecho. En 1532 publicó su primer trabajo en unos comentarios sobre la obra del romano Séneca, de la Misericordia. Algunos acontecimientos de orden exterior rompieron el lazo que unía aún a Calvino con la Iglesia Católica. Su padre murió en el destierro. Su hermano mayor, aunque sacerdote, se había disgustado con los tribunales eclesiásticos y su pariente olivetano se había pasado al luteranismo, y estos sucesos quebrantaron el arraigado respeto que profesaba a las creencias tradicionales. Este cambio decisivo se verificó en 1532, época en que los protestantes podían respirar libremente en Francia. Calvino se estableció en Basilea, donde escribió su obra Institutio de la Religión Cristiana, dedicada a Francisco I y que vio la luz pública en la primavera del año 1536.
El trabajo de Calvino consiguió por primera vez ordenar y sistematizar las doctrinas de la Reforma. Erich Fromm hace un notable análisis que tituló La libertad en la época de la Reforma en el capítulo 3 del libro El miedo a la libertad. Del mismo modo que Lutero, el carácter compulsivo de Calvino se veía torturado por las dudas, buscando signos externos que le dieran seguridad de ser predestinado. Tengamos en cuenta que los cambios sociales, económicos o teológicos no se dan automáticamente. Entendamos que las ideas de Calvino, como las de Lutero, eran similares a las de la Iglesia medieval. La predestinación divide a la humanidad en dos sectores. El primero conformado por un remanente predestinado a la salvación y el segundo, o sea, la mayoría, a la condenación. Un remanente de escogidos y una mayoría de réprobos. Estas creencias religiosas tuvieron su transmutación en ideologías políticas posteriores, siendo un claro ejemplo la ideología nazi, cuyo mecanismo psíquico es similar, tan solo que en lugar de expresar en ideas teológicas predestinadas, se expresó en una predestinación racial, no solo en la creencia en un Dios predestinador, sino en un determinismo natural, el Estado, el destino, la naturaleza, un poder desconocido que ha establecido la existencia de un remanente superior, su pureza racial y una mayoría racialmente inferior. El destino manifiesto estadounidense, basado en un derecho divino, presenta características análogas, igualmente influenciado por fuerzas religiosas calvinistas y puritanas. La desigualdad básica entre los seres humanos está determinada desde antes de nacer y sin posibilidad de modificación. Esta idea rechaza la igualdad de los seres humanos, la fraternidad entre ellos, el amor a la vida. Para lograr el proceso de descolonización, debemos rechazar la idea de la maldad natural humana, que se opone a la posibilidad de cambios estructurales y a la igualdad básica entre los seres humanos. Del mismo modo, la biología decimonónica transmutó psíquicamente contenidos de naturaleza religiosa calvinista, construyendo con ellos la teoría de la supervivencia del más apto. La fuerza expansiva calvinista transmutó en diferentes discursos políticos ya irreconocibles por haber perdido el contenido religioso, bajo racionalizaciones y manifestaciones históricas de carácter colonialista, racista y patriarcal. El ideal calvinista era el de resucitar el antiguo Estado judaico. El verdadero sentimiento de engrandecimiento territorial y el colonialismo fue racionalizado bajo discursos políticos que se suponen necesarios para justificar el beneficio imprescindible de la libertad, la felicidad, la democracia y seguridad del imperio. Esta seguridad ha de suponerse superior a los derechos legales de otras naciones, de tal manera que la seguridad del imperio deberá pagarse con la inseguridad de las demás naciones. Los derechos de las demás naciones eran inalienables mientras no se opusieran a los derechos imperiales más inalienables. El derecho que conquistaba era superior que el derecho que violaba. El imperio debía realizar un destino evidente, una misión providencial en representación de los pueblos de la humanidad. Este pensamiento es motivado por fuerzas mesiánicas, inconscientes, pasando de la teología a la filosofía política imperial, donde el Mesías cristiano
es sustituido por un mesianismo imperialista salvador y redentor de la humanidad. Ahora es el imperio el que deberá sacrificarse para que la humanidad sea libre y obtenga la luz de la salvación, la libertad y la democracia. El concepto de naturaleza, el designio de la naturaleza, el derecho natural, la ley de la naturaleza, los derechos fundados en la naturaleza, empleados desde un punto de vista político, vienen a transmutar el concepto cristiano de la naturaleza divina. La representación del antiguo Estado judaico se patentizó en los nuevos estados coloniales, imaginados como nuevas tierras prometidas por sus conquistadores. El colonialismo no solo se relaciona con la posesión de tierras y la geofagia, también posee humanos mediante la esclavitud, el racismo, la posesión de los cuerpos y la opresión a las naciones inermes, expoliando la libertad. La creencia en un derecho divino natural, nacional, ha formado parte de la política de los Estados Unidos. Esta creencia irracional tiene su ejemplo más claro en el discurso del senador Beveridge, discutiendo el destino de las Filipinas luego de la anexión como consecuencia de la guerra contra España. Dijo lo siguiente: no son capaces de ejercer gobierno propio. ¿Cómo podrían serlo? No forman una raza capaz de gobernarse a sí misma. Son orientales, malayos, educados por los españoles durante la peor etapa de estos últimos. Señor presidente, este problema cala más hondo que una cuestión cualquiera de política partidaria, aún más hondo que una cuestión cualquiera de la política aislada de nuestro país, más hondo todavía que un problema de poder constitucional. Es elemental, es racial. Dios no ha venido preparando durante 1000 años a los pueblos teutones y de habla inglesa para una vana actitud de autocontemplación y autoadmiración. No, nos ha convertido en organizadores magistrales del mundo para imponer el sistema allí donde reina el caos. Nos infundió el espíritu de progreso para abrumar a las fuerzas de la reacción en todos los rincones de la tierra. Nos inclinó al gobierno para que podamos gobernar a los demás pueblos salvajes y seniles. Si no fuera por esta fuerza, el mundo recaería en la barbarie y la oscuridad. Y en toda nuestra raza, Él señaló al pueblo norteamericano como la nación elegida para que dirija la regeneración del mundo. Citado por Albert Weinberg en su libro Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto representa un lema expansionista mediante el cual se debía incorporar a Estados Unidos las regiones adyacentes. Esto se supone un deber inevitable, una misión moral encomendada por Dios, el destino, o una fuerza impersonal y superior. El expansionismo estadounidense es una ideología cuyo contenido puede ejemplificarse, aunque no se agota, en las ideas del Destino Manifiesto. Esta ideología expansionista es un abigarrado cuerpo de doctrinas de justificación que Albert Weinberg desarrolla en 5 puntos importantes. Primero, dogmas metafísicos sobre cierta misión providencial. Segundo, leyes casi científicas relativas al desarrollo nacional. Tercero, conceptos sobre el derecho nacional e ideales sobre el deber social. Cuarto, racionalizaciones jurídicas
e invocaciones a una ley superior. Quinto, propósitos de difusión de la libertad y planes de extensión de un absolutismo benévolo. El calvinismo se extendió por el centro y norte de Europa, en Países Bajos, Francia, Inglaterra y de allí a los Estados Unidos. Todos los movimientos cristianos, ya sean católicos como protestantes, fueron profundamente intolerantes. Incluso muchos historiadores estadounidenses enseñan la ilusión del mito democrático y de la libertad que solo representan los deseos y la idealización de los padres peregrinos del Mayflower. Si bien es cierto que huían de las persecuciones religiosas, lo que se omite es que los puritanos reprodujeron y expresaron ese mismo odio e intolerancia ante cualquier creencia y pensamiento que no sea el suyo. Este espíritu puritano descendió de los púlpitos religiosos para modelar la estructura psíquica de la esfera civil. Estados Unidos, del mismo modo, se jacta de practicar los valores democráticos mientras los combate en las demás naciones, a las cuales expolia violentamente mediante la creación de golpes de Estado, bloqueos, sanciones, alianzas, el uso del terror y de los medios de comunicación, considerándose a sí mismo digno de un derecho divino sobre las demás naciones. El colonialismo estadounidense ha sido modelado en gran medida por el calvinismo, que le ha dado una fuerza expansiva sin igual. Al atravesar el océano Atlántico, los primeros colonos ingleses creyeron que, del mismo modo que los israelitas, estaban atravesando el Mar Rojo para llegar a una tierra prometida nueva. Se veían a sí mismos como un pueblo predestinado a expandirse y a desalojar a las naciones paganas por un derecho natural y divino. El cristianismo, y más precisamente el cristianismo protestante y la doctrina de la predestinación, excluyó radicalmente al otro. El puritano John Cotton afirmó en 1630 que ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por medio de un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas. Dentro de la intolerancia religiosa cristiana, la predestinación representó la máxima expresión de la exclusión del otro, convirtiéndose en el principal impulso del odio y del racismo. El ser humano nace predestinado divinamente sin la posibilidad de elección, nace del vientre materno condenado o salvado. Las causas de tal predestinación es algo secreto, inexplicable, que se deberá aceptar sin cuestionar, generando un profundo sentimiento de impotencia e insignificancia, inutilizando la voluntad y el esfuerzo humanos. No hay nada que se pueda hacer para cambiar un destino ya establecido divinamente. Este mecanismo es un intento infructuoso para acallar las dudas. Se construyen signos como el de llevar una vida virtuosa y esfuerzo compulsivo a la actividad, la acción, el trabajo, el éxito. Mientras el sujeto está activo, puede superar la incertidumbre y la duda como un medio de evasión, un mecanismo que revela si algo va a ocurrir o no. La acción va dirigida para asfixiar la duda, la angustia, y no para la creación espontánea de un fin y su satisfacción. El destino no puede ser cambiado, porque ya ha sido predestinado. El éxito en los aspectos económicos se convirtió en el calvinismo posterior en el signo irracional más importante y del mismo modo en nuestras sociedades capitalistas occidentales. La actitud compulsiva hacia el deber y el trabajo se vio impulsada al derrumbarse el sistema medieval.
El expansionismo colonial e imperialista es movido por impulsos mayormente religiosos, por fuerzas que transmutaron desde lo religioso a lo político. Max Weber demostró que el capitalismo occidental se inició en el período de la Reforma y que tuvo sus representantes entre los campesinos y en las clases medias y bajas de las ciudades. La compulsión ansiógena por el trabajo actuó como un mecanismo psicológico en el calvinismo posterior. Señaló además el significado religioso de la palabra profesión, Beruf, del alemán. El vocablo concentra la creencia de una misión impuesta por Dios. Esta realidad solo se produce dentro del pensamiento protestante. Los pueblos católicos carecen de este contenido religioso, es decir, no se establece una relación entre profesión y divinidad. Es precisamente en la tradición luterana donde se vincula por primera vez el trabajo con una misión divina. Son muy importantes los estudios de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo y economía y sociedad. Al finalizar la Edad Media, se modifica el concepto del tiempo. Este se acelera en la estructura psíquica occidental, tomando una nueva dimensión. El tiempo medieval es intervenido por el tiempo reformado y ansiógeno. Por otro lado, el concepto del yo como alguien separado no existía en la Edad Media. El sujeto o individuo no existían anteriormente al siglo XIV. La Reforma creó un sentimiento de cierta libertad, pero al mismo tiempo de soledad, impotencia, duda, separación e incertidumbre. Los cambios sociales, industriales, económicos, políticos producen como consecuencia cambios en el concepto del tiempo. En la medida que esos cambios se intensifican, el concepto del tiempo cambiará con celeridad. El tiempo está relacionado con dichos cambios. Generalmente no tenemos en cuenta esta relación y por consecuencia el estudio del tiempo se desconoce. El concepto del tiempo en sociedades que se desarrollan a partir de la horticultura, la agricultura y que se hallan arraigadas al suelo, a las cosechas, no será el mismo al concepto del tiempo del colonizador que ejerce la fuerza de su ejército y que no tiene tiempo de sembrar porque ha decidido arrasar y expandirse rápidamente. El tiempo de la burguesía voraz europea del siglo XVIII y XIX estaba determinado por un tiempo capitalista, ansiógeno, geofágico y colonizador. Un tiempo que era definido por la propia burguesía como civilizatorio. El colonizado vivió en un tiempo denominado estático por esa misma burguesía opresora, un tiempo primitivo y salvaje. Para la burguesía, el tiempo ansiógeno o estático corresponde a la lógica de civilización o barbarie. La Reforma mudó el concepto del tiempo medieval al emerger la conciencia de sujeto como ente separado, aislado del mundo, como el yo ajeno al mundo, al surgir la conciencia de sí mismo, la importancia que tomó el capital, la economía individual, la competencia, la iniciativa, la ambición desmedida, el desarrollo industrial y la importancia que adquirió la riqueza. El tiempo pasó a tener crecientemente un valor mayor, de tal manera que perder tiempo equivalía a perder ganancias económicas. Este cambio en la lógica del tiempo social se vio favorecido por el surgimiento del protestantismo
sobre todo por la doctrina calvinista de la predestinación. El desarrollo de una infatigable actividad significó para el calvinismo un mecanismo destinado a asfixiar un profundo sentimiento de incertidumbre e impotencia, de angustia, duda acerca del misterioso destino ya predestinado, ejerciendo un continuo estado de alerta y miedo. Para escapar a esta situación insoportable, el carácter compulsivo de la actividad se traduce en un mecanismo destinado a vencer la duda insoportable, ya que el sujeto nada puede hacer por sí mismo para cambiar su destino. El esfuerzo y el trabajo compulsivo no tiene como fin en sí mismo la creación y la confianza, sino que se transforman en un medio para escapar de un sentimiento insoportable de angustia. El concepto de éxito en las obras morales se transmutó en éxito en las obras seculares, económicas, en la posesión de bienes, la acción de retener y poseer. El éxito y la posesión de bienes fue un signo que permitía saber quién había sido elegido divinamente y quién no, para saber si algo iba a ocurrir o no. El esfuerzo capitalista tuvo en sus comienzos antecedentes religiosos protestantes y calvinistas que se secularizaron al descender de los púlpitos, transmutándose bajo formas políticas, económicas y sociales. El éxito en los negocios se convirtió en un signo de salvación y el fracaso en un signo de condenación. En nuestras sociedades capitalistas, la compulsión por el trabajo tiene un origen irracional cuyo objetivo es el de asfixiar un sentimiento de impotencia y angustia inconscientes. El trabajo se transforma en un fin en sí mismo, de tal manera que la ocupación frenética cumple la finalidad de aislar esos sentimientos. Para Fromm, esta nueva actitud respecto al trabajo y a la actividad compulsiva pueden considerarse como la transformación psicológica más importante que hayamos experimentado desde el final de la Edad Media, cambiando rotundamente la actitud hacia el trabajo. Antes de la modernidad, el trabajo cumplía la función de ganarse la vida, no con el fin de producir mercadería para ser vendida en el mercado. Se buscaba simplemente ganarse la vida, es decir, se trabajaba lo necesario para el mantenimiento de un nivel tradicional de vida. La modernidad trajo consigo la compulsión por el trabajo como un mecanismo irracional que impulsaba al sujeto hacia una actividad frenética. En el sujeto actual no se manifiesta una fuerza externa que lo obliga al desarrollo de tal compulsión. Son fuerzas internas las que lo convierten en esclavo de sí mismo. Este impulso inconsciente por el trabajo, el ahorro y el deber emergió en el período de la Reforma, proyectándose hasta nuestros días. Está teñido por una profunda hostilidad contra el yo. Las fuerzas que impulsaron el capitalismo concentraban un odio profundo hacia la vida, un sentimiento compulsivo dirigido a la actividad. Los únicos que se beneficiaron del capitalismo, los que acumularon fortunas y dominaron a las masas, fueron las clases sociales más afortunadas. Las doctrinas protestantes prepararon psicológicamente al sujeto para el papel que debió desempeñar en el moderno sistema industrial. La subordinación religiosa se fue transformando en una nueva sumisión ante la máquina económica, convirtiéndose en un sirviente de fuerzas externas ajenas a su propio yo. Estamos persuadidos que obramos de acuerdo a nuestros propios deseos y nos convencemos que son nuestros cuando en realidad son la manifestación de exigencias sociales externas. Hemos internalizado esas exigencias externas y las vivimos como nuestras
de tal manera que ya no podemos definir lo externo de lo interno. Nos hemos convertido en los esclavos de nuestros propios impulsos, pero al mismo tiempo y al carecer de conciencia de ello, nos consideramos libres y que en realidad obramos libremente. Sin embargo, repetimos y reproducimos las ideas sociales y las vivimos como si éstas fueran nuestras. Vivimos como si fueran nuestros propios pensamientos, cuando en realidad, en el fondo, tememos ser diferentes a los demás. La Reforma ha transformado un tiempo profano medieval en tiempo sagrado, al sacralizar el concepto de trabajo. El concepto lineal de nuestra historia se resiste en cierta medida al cambio, a un proceso de deconstrucción, construcción, ya que nuestra historia ha sido fuertemente influenciada por el judeocristianismo, por fuerzas monoteístas, mesiánicas y escatológicas. Una mirada profunda nos permite ver un mesianismo lineal histórico en Bacon, Hegel, Marx, Comte, entre otros. La burguesía romántica europea concebió a la historia como un pasaje lineal, preferentemente desde Grecia, el Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad. Se tuvo un concepto alienígena de la historia y del tiempo, por el cual la luz de la civilización eclosionó misteriosamente en Grecia, cuya cultura parece haber descendido de otros planetas para posarse en Europa. Este concepto ahistórico pone sordina a toda conexión mediterránea con Oriente, dejando fuera de la historia a las grandes civilizaciones precolombinas. Este concepto lineal, jerárquico y racista de la historia está relacionado con la idea europea de civilización y de progreso ilimitado. Nuestra sobrevivencia como civilización implica volver al pasado simbólicamente, es decir, pasar de un tiempo lineal a un tiempo cíclico que nos permita trascender. Esto implica recoger una y otra vez los valores que hemos dejado deliberadamente en el camino por considerarlos dignos de una naturaleza primitiva y pasiva. Nuestra arrogante civilización, con su ropaje tecnológico, su democracia y libertad, continúa ejerciendo en el presente los mismos actos que condenaba en las sociedades premodernas a las cuales Europa juzgaba de salvajes y estáticas. El concepto del tiempo lineal e ilimitado tarde o temprano nos llevará a un proceso de autodestrucción. El concepto del tiempo cíclico y la regeneración periódica de la historia de las naciones premodernas fue atravesado por el tiempo monoteísta judeo-cristiano. Si bien el tiempo no tiene dirección, es un proceso de creación, vida, muerte y recreación de la existencia. El concepto que tengamos del tiempo histórico influirá en nuestro psiquismo. El cristianismo ha trazado una línea recta que marca el sentido del tiempo. Según Mircea Eliade, en el siglo XVII se reafirma la idea de un progreso lineal del tiempo. Antes de este siglo, el concepto lineal del tiempo convivió con la ideología cíclica. En Joaquín de Fiore, en el siglo XII, ya tenemos un claro representante del concepto lineal y divino de la historia, que va desde su génesis en la edad del Padre, luego la edad del Hijo y finalmente la edad del Espíritu Santo. El tiempo reformista y calvinista ha sido predestinado, de tal manera que cada suceso histórico ya ha sido determinado divinamente, de tal manera que ningún mortal puede modificar una historia que ha sido determinada por una voluntad superior. El ser humano no es un actor, es un fantoche de la historia. Nada puede hacer para modificarla.
ni para evitar su destrucción apocalíptica, predestinada y profetizada. Todo esfuerzo humano por cambiar ese destino responde a su falta de fe, porque querer cambiar lo que ya ha sido predestinado implica un desafío insolente ante la divinidad, ejerciendo un rol que no le corresponde. El concepto del tiempo cíclico y la regeneración periódica se ha relacionado históricamente con el tiempo materno. Las diosas madres están vinculadas a la tierra, la germinación, la agricultura, la gestación, los ciclos lunares, el nacimiento. Este tiempo materno ha sido atravesado violentamente por las invasiones de los pueblos patriarcales, cuyo concepto del tiempo es diametralmente diferente, introduciendo dioses masculinos y sustituyendo a las diosas del panteón femenino. El miedo a la historia ha encontrado cierto consuelo en la creencia en una edad de oro final. En la medida en que las sociedades se hallaban impotentes ante las crisis económicas, sociales, políticas, ya sean epidemias, catástrofes, acudían a explicaciones escatológicas con el fin de asfixiar el miedo y la impotencia, explicando los hechos sobrenaturalmente para calmar la angustia y hallar un propósito ante el sufrimiento. Volviendo al tema del destino manifiesto estadounidense, se debe suponer que los territorios adyacentes deben ser incorporados. Este hecho significa una realización inevitable de una misión moral asignada a la nación por la divinidad. Esto implica que nuestras naciones serán tarde o temprano un objeto de la política exterior de los Estados Unidos y lo serán aún más si sus territorios poseen riquezas golosas. Por un lado tenemos al sujeto y por el otro la suma de ellos que conforman a la nación, la moral individual y la moral internacional. La moral individual subordina el interés propio como un medio de obtener cierto grado de autosacrificio. Sin embargo, en el plano internacional se invierten las premisas, ya que éstas no concluyen en el autosacrificio, sino en el autoengrandecimiento. Es decir, la moral individual se vuelve hacia adentro, es endógena, se manifiesta como autosacrificio, y la moral internacional hacia afuera como autoengrandecimiento. Se parte de premisas altruistas y se llega a conclusiones egoístas. En el imperialismo estadounidense se erige una ideología moral que emerge del protestantismo, del calvinismo y su predestinación, lo que permitió el expansionismo político sin sentir una posición herética por ello. Fue un proceso psíquico de racionalizaciones y justificaciones que transformó el expansionismo como un derecho divino. El expansionismo político está sentado sobre un expansionismo religioso protestante. Se supone que el expansionismo es necesario porque busca el bienestar de las demás naciones, del mismo modo que el expansionismo protestante busca la salvación de la humanidad. Ninguna nación, salvo la estadounidense, puede hallar la libertad por sí misma. Nadie puede salvarse por sí mismo por las obras, sino por la fe en la verdadera divinidad, sometiéndose ante la misión redentora de una nación que ha sido predestinada como atalaya de la humanidad. El cristianismo armonizó sus creencias con el concepto griego y antiguo de las cosas justas por naturaleza. El concepto de derecho natural se convirtió en un mecanismo de racionalización, de manipulación y poder, del mismo modo que lo fue el concepto de un derecho divino.
la idea antigua de un derecho natural se entretejió con la predestinación calvinista en defensa de los derechos de independencia eclesiástica primeramente. Las reflexiones jurídicas, los argumentos basados en una ley natural y el concepto de una ley divina eterna e inmutable se convirtieron en racionalizaciones expansionistas. Los estadounidenses, en su condición de ciudadanos británicos, procuraron su libertad política justificando un derecho natural y divino, al gobierno propio apelando al derecho de revolución. La independencia debía ser inevitable porque el Dios de la naturaleza lo había establecido. Del mismo modo que la salvación calvinista ha sido predestinada, la independencia, la misión nacional del imperio, el expansionismo, la idea de una misión redentora de toda la humanidad, la idea de tener un puesto de honor en la lucha por la dignidad y la felicidad de la naturaleza humana, la misión de preservar la democracia y extenderla a las naciones salvajes e ignorantes, son realidades que han sido predestinadas. Quiero despedirme con las palabras de Harold Laski en Los peligros de la obediencia, el cual dijo lo siguiente: hemos reemplazado la intolerancia religiosa de la Edad Media por la intolerancia hacia otros credos políticos y económicos. Muchas gracias.